quiero comunicarles principalmente que tengo una carga muy profunda en mi corazón por todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor, cómo se está diluyendo en gran parte aquellas cosas que hemos aprendido. Por un lado hay una revelación más profunda de las Escrituras, pero por otro lado están surgiendo muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y muchos hermanos inclusive sinceros, inclusive hermanos muy sinceros, que lamentablemente por un error de interpretación están negando las doctrinas fundamentales, principalmente cosas como el arrebatamiento, inclusive la venida del Señor o la segunda venida del Señor, e inclusive también el milenio también está siendo ignorado, no solo ignorado, está siendo negado, se está negando el arrebatamiento. Se está negando el arrebatamiento, se está negando la segunda venida del Señor, se está negando también el milenio o el reino milenial. Pero bueno, es nuestro deber seguir estudiando y viendo qué nos dicen las Escrituras para que la gente esté apercibida, porque puede usted creer o no creer lo que la Escritura dice. Puede decirme inclusive, por darles un ejemplo, usted puede decir, yo no creo en el infierno. Perfecto, usted no crea en el infierno, pero cuando se encuentre allí lo va a creer. Yo no creo, yo no soy pecador, sin embargo, cuando se encuentra al borde del precipicio o al borde de la muerte, allí se da cuenta que realmente se va a tener que presentar delante del que pagó el precio por su pecado, y no va a poder decirle yo no soy pecador, porque entonces te diría, entonces yo morí en la cruz en vano. Yo morí en la cruz en vano, yo morí en la cruz por tu pecado, y si vos nunca te reconoces pecador, entonces mi muerte fue en vano. Pero todas estas cosas se están negando. Mucha gente está negando todo este tipo de cosas. Negar a Dios, ya de por sí negar a Dios es negar la fuente de todas las cosas. Es negar al creador de todas las cosas. Así que yo les recomiendo, crea. No solo diga que cree en Dios, sino créale a Dios. ¿Y cómo hace para creerle a Dios? Bueno, creyendo en su palabra, creyendo en las Escrituras. Podemos estar de acuerdo, muchos podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero la base fundamental es la palabra de Dios. Como cada vez que hablamos de proverbios, estamos en un nuevo proverbio hoy, y el proverbio que nos toca para esta ocasión es Proverbios 10:24. Proverbios 10:24. Como venimos viendo, el libro de Proverbios tiene algunos cambios precisamente con los descubrimientos de los rollos de Judea que afirman o confirman la Septuaginta. Entonces, muchas de las cosas que están basadas en la Septuaginta tienen que... el orden dentro de los proverbios está diferente. Pero vamos a Proverbios 10:24. Proverbios 10:24 dice, lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá. Pero el deseo del justo les es concedido. Pero el deseo del justo les es concedido. Observemos bien este proverbio y nos vamos a dar cuenta que estamos ante un proverbio que refleja la justa retribución de Dios al ser humano. Por un lado, al malvado le espera una cosecha de la maldad que siembra. Todo malvado que siembra maldad, porque un malvado siembra maldad, cosechará su siembra.
Por el otro, el deseo del justo le será concedido por Dios como resultado de hacer su voluntad. Fíjense ustedes, ¿es retributivo o es retribución? El malvado va a cosechar todo lo que ha sembrado. Y el justo, por supuesto que en su caminar siembra justicia y va a cosechar justicia. Pero como el justo está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lo que desea le es concedido. Es decir, cuando un justo ora por alguna petición y si está de acuerdo a la voluntad de Dios, le será concedido. Por ejemplo, el malvado siembra maldad y cosecha corrupción. No va a cosechar otra cosa. Siembra maldad y cosechará corrupción. Mientras que el justo recibe lo que desea su alma. Cuando vemos, dice, lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá. ¿Saben qué es eso? Paranoia. Es la persona que vive pensando, que es desconfiada, que vive pensando que lo persiguen, que vive pensando en que todos están contra él, en que alguien lo va a traicionar. Pero ¿por qué sucede eso? Precisamente por su maldad, por la maldad de su corazón. Fíjense ustedes, el malvado vive paranoico. La paranoia es una enfermedad mental, es un problema mental. Es pensar, por un lado es pensar que alguien lo está siguiendo, que alguien lo persigue o que lo vigilan. ¿Vieron esas personas que constantemente es desconfiada? Está desconfiando de todos. El malvado vive paranoico, mientras que el justo vive confiado. Miren ustedes conmigo, Proverbios 28.1 es un claro ejemplo de lo que es paranoia, la paranoia de la maldad. 28.1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Ven? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero como león está confiado el justo. Como león está confiado el justo. ¿Ven la diferencia entre la inestabilidad del malvado y la estabilidad, el ancla que el justo tiene en Dios, en la roca que es Cristo? Esa maravillosa confianza que tiene el justo que confía en Dios. El malvado sabe que su maldad tiene su justa retribución. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, vamos a observar allí que el malvado, todo malvado, sabe que lo que está haciendo tendrá su justa retribución y que la retribución viene de Dios. Observemos lo que dice Romanos 1:32. Dice, por supuesto está hablando de una serie de personas. Por ejemplo, dice, y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que es impropio. Entonces da una lista en Romanos, Pablo, de las distintas, del carácter del hombre que se agrava en estos días. El carácter del hombre, de la mujer, ¿no? Del ser humano, siempre fue así desde la caída de Adán y Eva, desde el huerto de Edén, siempre fue así. Pero a medida que nos vamos acercando a los últimos tiempos, el carácter se agrava, la maldad se multiplica. Y dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero fíjense ustedes la lista que da. Dice, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Y acá viene la sentencia. ¿Por qué la sentencia? Hay una sentencia porque las personas saben. Dice, ¿quiénes?
habiendo entendido el pronunciamiento de Dios. ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? Habiendo entendido el pronunciamiento de Dios. ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? El pronunciamiento de Dios es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el pronunciamiento de Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? No solo las hacen, no solo siguen haciendo el daño, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando con los gobiernos hoy? Aplauden al malo, aprueban lo malo, aprueban a aquellos que están haciendo las cosas totalmente en contra de Dios. No detienen la maldad, al contrario, prolifera la maldad por causa de aquellos que están promoviendo la maldad. Pero comprendan esto, ellos no solo saben que el pronunciamiento de Dios es que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sino que se complacen en justificar o aplaudir a aquellos que hacen el daño, que también hacen daño. Si ustedes observan, la maldad va aumentando a medida que nos vamos acercando al final de los tiempos, a la madurez de los tiempos. La maldad se sigue multiplicando, se va a multiplicar, y la Biblia dice que por causa de la maldad, o porque la maldad aumenta, el amor de muchos se enfriará. Por eso ustedes van a ver en la lista que nosotros vimos allí, sin afecto natural. Observan ustedes las madres queriendo abortar hoy, que el aborto sea legal, las madres que abandonan a sus hijos, los padres que son capaces de violar, de descuartizar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la maldad se va aumentando, porque el corazón del hombre se va endureciendo cada vez más, se va enfriando. Cuanto más lejos la persona, cuanto más se alejan las personas de Dios, cuanto más le dan la espalda a Dios, más aumenta la maldad. Esto es así. Cuanto más nos alejamos de la luz, más en oscuridad estaremos. Por eso es que hoy el llamado es al arrepentimiento. La gente debe arrepentirse, confesar su pecado y volverse a Dios, pronto volverse a Dios. Fíjense ustedes, miren, observen esto. Veamos algunos de los proverbios que describen los resultados del camino del malvado, ¿sí? O de los malvados. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 17. Los que tengan alguna Biblia por allí, síganme en el libro de Proverbios, síganme para que puedan comprender. 17. Fíjense ustedes, este es el resultado del camino de los malvados. El 17 dice: la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos o malvados o malas personas se pudrirá. Ese es el 17. El 10:25. El 10:25 dice: cual pasa el torbellino, desaparece el malo. Pero el justo permanece para siempre. Y siempre digo, ¿quién es el justo? A partir de la cruz para acá, ¿quién es el justo? Aquel que ha sido justificado, declarado justo por Dios, ha sido salvado y cree que Jesús es su Salvador. Cree en Jesús como su Salvador y Señor. Ese es un justo. Aquel que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que ama vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Bien? El 10:27 dice: el temor de Yahvé, o el temor de Dios, aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Miren ustedes, los años de los malvados serán acortados. Todo aquel que cree y confía en Dios, sus días serán aumentados. Sus días serán, quizás no sean aumentados en muchos días, pero serán aumentados en días abundantes, en buenos días, ¿sí? No es una cuestión de la longevidad, no es una cuestión de cuántos años puede vivir, sino de cómo los vive una persona. Bien, 10:28. 10:28 dice:
La esperanza de los justos es alegre. La esperanza de los justos es alegre. Pero la esperanza de los impíos perecerá, desaparecerá, morirá la esperanza de los impíos. Por eso siempre digo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen de actuar impíamente, dejen de actuar con maldad, arrepiéntanse delante de Dios y confiesen su pecado. 10:30 dice, el justo no será removido jamás, pero los malvados no habitarán la tierra. Este es el camino, es decir, lo que nosotros tenemos que ver en esto es el resultado de vivir la maldad o de ser malo o mala gente. Estos son los resultados. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. 10:31. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Pasamos al capítulo 11, 11:3, dice, la integridad de los rectos los encamina, pero a los pecadores los destruye su propia maldad. 5 al 11, acá hay una serie, desde el 5 al 11 del capítulo 11 de Proverbios, hay una serie de proverbios contrastados o parentéticos, se llaman. 11, 5 al 11. Mire, la justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Es el resultado de la vida de maldad, de una vida de maldad. No de que alguien un día haga algo malo, sino de una vida de maldad, ¿sí? Porque un justo que un día hace algo malo, ¿sabe qué hace? Se arrepiente, confiesa su pecado, ¿sí? Confiesa su pecado delante de Dios porque es temeroso de Dios. Pero la vida de maldad, entonces, ¿qué hace? Que a los pecadores los destruye su maldad. La justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Muerto el impío, muerta su esperanza. La expectación de los malvados perecerá. ¿Ven? El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. Y observen esto si no es actualidad pura. Con la bendición de los justos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Pero la boca de los impíos la arruina. Hasta allí. Allí tienen varios proverbios que nos muestran el resultado de un camino de maldad o de los malos. Entonces, Proverbios 10:24 nos dice, lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá. Pero el deseo del justo les es concedido. Hay muchos otros, solamente anoté algunos. Ahora bien, ¿quién es un impío? Vamos a ver esto. ¿Quién es un impío? Para tener un panorama más claro, tenemos que ir a Génesis. Recuerden que Génesis es el comienzo de todas las cosas. Por eso se llama Génesis. Se llama Génesis, que en griego es principio, que en realidad en hebreo es Bereshit, que es en principio, ¿sí? Entonces es el principio de todas las cosas. Tenemos que ir a Génesis, donde se contrasta al impío con el justo. Entonces vamos a poder entender mucho mejor qué es un impío y qué es un justo. Génesis 18, 17 al 33. Es el mejor ejemplo que podemos tener de contraste entre el impío y el justo. Es la ocasión en que Abraham comienza un regateo con el Señor, con Adonai, con el Señor, cuando está por ser destruido Sodoma y Gomorra. Leemos Génesis 18, 17 al 33. Miren lo que dice. Y Adonai se dijo, Adonai significa Señor, se dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Miren la pregunta que Adonai se hace.
o también hace. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte. Esta era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando la justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha dicho. Este es un justo, un hombre al que Dios ha escogido para iniciar una tarea nueva, una obra nueva y una nación nueva. Y dijo Adonai: el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. ¿Qué sucede aquí? Como también sucede luego, más adelante, cuando Israel tiene que entrar a la tierra prometida, a la tierra de los cananeos, también sucede lo mismo. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. ¿Por qué el clamor? ¿El clamor de quién? El clamor de los jóvenes, de los niños jóvenes. Miren, los mayores pueden hacer muchas cosas y ya son condenados. El problema es, el problema o el castigo viene sobre la humanidad cuando los mayores se meten con los hijos, se meten con los niños. Esto sucedió en la tierra de Canaán, por eso en el tiempo justo Dios llama a Israel para que salga de Egipto y entre a Canaán, porque dice, el clamor o el pecado de los cananeos ha llegado hasta el trono o ha llegado hasta mi presencia. ¿Por qué? Porque ahora se estaban metiendo con los niños. Y acá en Sodoma y Gomorra pasa exactamente lo mismo. Se están metiendo con los niños. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. Siempre aparece Sodoma y Gomorra, pero en realidad fueron 4 ciudades. Adma y Zeboín también fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra, solo que Sodoma y Gomorra son las principales. Así que he descendido para ver si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Por qué? Entonces, Adonai aquí no es Dios el Padre que desciende, sino el Logos preencarnado desciende junto con 2 ángeles. Dice, y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, es decir, aunque muchos lo nieguen, este es el Logos preencarnado, el Logo de Dios, a quien nosotros conocemos como el Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, que desciende junto a 2 ángeles. Esos 2 ángeles, los varones, dice, que esos 2 ángeles se encaminan hacia Sodoma y Gomorra, pero Adonai permanecía con Abraham. ¿Por qué Adonai permanecía con Abraham? Porque Adonai va a esperar a que Abraham comience a interceder por esa ciudad, comience a orar por esa ciudad. Qué maravilloso es esto, porque Dios siempre está esperando que nosotros intercedamos por la gente, intercedamos por alguien, porque el juicio de Dios viene, pero nos llama a nosotros a interceder por la gente, por la ciudad, por nuestra nación. Entonces, aquí comienza el regateo. Y acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el impío? ¿O destruirás al sadik con el rayá? Porque la palabra justo es la palabra sadik, ya lo hemos explicado anteriormente. Y la palabra impío es la palabra rayá, que puede significar malo también, mala persona, que significa impío, malvado, todo ese tipo de adjetivos. Dice, entonces, destruirás al justo con el impío. Ven que son contrapartes, son 2 cosas contrarias, justo por un lado, el impío por el otro. Pero miremos esto.
¿Y será el justo como el impío? Es decir, ¿será destruido el justo con el impío? ¿O será considerado el justo como el impío? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad, dice Abraham. Esto está diciendo Abraham. Comienza el regateo o comienza el clamor de Abraham. Después nos vamos a dar cuenta quién era el que clamaba dentro de Sodoma y Gomorra, que ese clamor llegó a los oídos de Dios, porque dentro de Sodoma y Gomorra había un justo. Pero acá comienza el regateo, porque la cuestión es que va a ser destruida toda esa zona que hoy está destruida. Hoy no es más que azufre el lugar alrededor del Mar Muerto. El Mar Muerto está muerto, por lo menos hasta que resucite, está muerto, aunque hoy hay indicios de que ha comenzado una leve resurrección o a revivir nuevamente. Esto se está viendo, lo pueden ver ustedes en YouTube, en videos, y van a ver ustedes que comienzan a ver algunos peces, cosa que no crecía desde hace ya 2000, casi 3000 años, no crecía nada allí, porque toda esa zona fue destruida, como lo vamos a ver ahora, fue destruida con fuego y azufre, fue como una explosión termonuclear. Y todo eso es azufre, hay pedazos de azufre, pero también hay cenizas. Esas cenizas también, ¿qué tienen que ver esas cenizas allí? O esos trozos de una piedra que inclusive algunos animales la lamen, porque eso tiene que ver quizás con vegetales o con seres humanos que al ser arrasados quedó simplemente eso, que contiene ciertos minerales también, y los animales lo lamen. Ahora miren ustedes, dice, quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. Presten atención a esta palabra. Barrerás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que estén en medio de ella. Saben que es una explosión. Barrer es como una explosión termonuclear. Es como cuando la bomba atómica cayó en Hiroshima y Nagasaki y barrió, ¿sí? Arrasó con todo, así. Porque no fue solo el impacto de la bomba, sino que fue arrasando como una onda expansiva. Esto es lo que sucedió en Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Barrerás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que estén en medio de ella. Fíjense ustedes que Abraham está buscando 50 justos para que Dios no destruya las ciudades. Lejos de ti hacer cosa tal, hacer morir al justo, al sadik, con el impío, el rayá, y que el justo sea como el impío. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Qué está haciendo? Apelando. Abraham está apelando para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Y dijo Adonai, dijo el Señor, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondiendo Abraham, dijo, he aquí, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Quizás falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, ¿y si se encuentran allí 40? Y respondió, no la destruiré por los 40. Entonces dijo, que nada me pase, Señor, si sigo hablando. ¿Y si se hallan allí 30? Y dijo, no la destruiré si hallo allí a 30. ¿A 30 qué? A 30 justos. A 30 sadik. 30 sadik son personas que no solo actúan correctamente
que temen a Dios, sino que interceden por la ciudad. Por eso la idea de Abraham es que si encontraba por lo menos, porque se va reduciendo la cuenta, miren, si reduce la cuenta a por lo menos 10 justos, entonces Dios no va a destruir la tierra, porque 10 justos estarían clamando delante de Dios por el arrepentimiento de la ciudad. Pero miren, y si se hallan allí 30, dijo, no la destruiré si hallo 30. Y dijo, y aquí me atrevo a hablar a mi Señor, y si se hallan allí 20, y dijo, no la destruiré por causa de los 20. Dijo aún, te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez. Y si se encuentran allí 10, y respondió, no la destruiré por causa de los 10. ¿Qué pasó? Cuando Adonai acabó de hablar y Abraham se fue, cuando Adonai acabó de hablar a Abraham, se fue y Abraham regresó a su lugar. ¿Qué pasó? No se encontraban 10 justos en la ciudad. No se encontraban 10 justos en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad había entrado. Por eso el término sodomita o el término sodomía tiene que ver con la homosexualidad, pero tiene que ver con la perversión sexual. Y la perversión sexual había llegado hasta el extremo de que estaban contaminando a los niños. Estaban contaminando a los jovencitos. Jóvenes y ancianos se reunieron alrededor de la casa de Lot para violar a los 2 ángeles que habían entrado allí. Fíjense hasta dónde había llegado la maldad de esta ciudad. Pero allí no había un solo sadik, un solo justo, uno solo. Miren, ya hemos visto que el justo es llamado un sadik en hebreo. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Un sadik es alguien temeroso de Dios y vive según su palabra. Pero lo opuesto es un rayá, un malvado, malo, mala persona, un impío. Y presten atención a los términos, porque estos términos nos van a ayudar a entender por qué hay personas que actúan como actúan. Un rayá es alguien que vive según sus propios deseos, contrarios a la voluntad de Dios. La persona piadosa o pía es alguien que trata todo el tiempo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El impío es todo lo contrario. No solo le da la espalda a Dios, sino que se complace en desviar a los demás. No solo le da la espalda a Dios, sino que se complace en desviar a los demás. No solo la persona decide vivir mal o decide vivir a su manera. No sé si le recuerdan alguna canción A mi manera, ¿sí? Vivir a mi manera. ¿Se acuerdan? Bueno, hay algunos que son más ancianitos que yo, ¿no? Pero yo me acuerdo. Fíjense ustedes. A mi manera, vivir a mi manera, es la viva imagen de aquel que quiere vivir dándole la espalda a Dios, que jamás Dios le diga lo que tiene que hacer. Eso es vivir a mi manera. Y vivir a mi manera es la forma de vivir impía. Es decir, que no es pío, que no es piadoso, que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Van viendo la imagen de las dos cosas opuestas. Entonces un rayá es alguien que vive según sus propios deseos contrarios a Dios. El impío es todo lo contrario. No solo le da la espalda a Dios, sino que se complace en desviar a los demás. Por eso leíamos en Romanos 1:32, ¿sí? Que no solo practican la injusticia, sino que se complacen con aquellos que la practican. ¿Sí? No solo se complacen, sino también se ponen de acuerdo con aquellos que la practican. Entonces, la piedad y la impiedad son totalmente antagónicas, son dos polos totalmente opuestos. Cuando volvemos al relato de Génesis 18, observemos ahí, Génesis 18, vemos que el único justo era Lot,
Pero Lot fue salvado por causa de su tío Abraham. Esto lo podemos ver en Génesis 19:29. Mire. Así, cuando Elohim destruyó la ciudad de la llanura, Elohim se acordó de Abraham, Por eso sacó a Lot en medio de la destrucción de las ciudades que Lot habitaba. Fíjense ustedes. ¿Cómo es el panorama? En el regateo entre Adonai y Abraham no se encontraban 10 justos en la ciudad. Dios no vio 10 justos en la ciudad. Y aunque Lot se comportaba piadosamente, Dios hubiese destruido toda la ciudad, pero sacó a Lot por causa de su tío, no del comportamiento de Lot. Porque Lot nunca tendría que haber estado en Sodoma. Él decidió ir a Sodoma, meterse en esa ciudad, meterse en esa cultura y meterse dentro de ese pecado. Él decidió estar allí porque era cómodo. Quizás era un hombre, él se sentaba a la puerta de la ciudad, así que era un hombre reconocido. La comodidad lo llevó a casi ser destruido. De hecho, su familia fue destruida. ¿Por qué? Sus dos yernos, se burlaban de él. No los pudo sacar en la destrucción. Su mujer, que también se burlaba de él, pudo sacarla, pero cuando iba por la llanura, la mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal que todavía está allí cerca del Mar Muerto. Y sus hijas, las únicas que pudo salvar fueron sus hijas. Salvó sus hijas, pero lamentablemente estaban tan corrompidas sexualmente que tuvieron relaciones sexuales con su padre porque pensaban que ya no habían quedado hombres, y de allí salieron los amonitas y los moabitas, constantes enemigos del pueblo de Israel. Porque eso arrastra el pecado, ¿sí? Fíjense, ahora, Lot es salvado porque Dios se acordó de su tío. Porque el tío, Abraham, era un hombre piadoso, era un hombre justo. Lot era un hombre justo, pero que se había metido donde no debía. Pedro lo pone como ejemplo en su carta para demostrar cómo los piadosos sufrimos en medio de un mundo impío. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro a las 12 tribus, capítulo 2. Mire, dice, en el 2, 6 al 11. Dice así: y Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza con destrucción. Eso hasta el día de hoy, toda esa zona es un desierto, es solo sal y azufre, no hay otra cosa allí. El Mar Muerto, como les contaba recién ahora, comienzan a aparecer después de 3.000 años, después de 4.000 años, casi 4.000 años, 3.500 años más o menos, comienzan a aparecer algunas hierbas y algunos peces comienzan a ver. Esto nos da la idea de que estamos muy cerca de la venida del Señor. Entonces, miren, reduciéndolas a ceniza con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, ¿sí? Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra para ponerlas como ejemplo de aquellos que quieren vivir impíamente, que les espera la destrucción, ¿no? Pero libró al justo Lot, aunque Pedro lo llama justo, pero libró al justo Lot abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. ¿Qué significa esto? Que Lot, que estaba viviendo dentro de esa sociedad,
escuchaba las cosas, las perversidades que hacían los de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, y quizás también escuchaba lo que hacían con los niños estos pervertidos. Entonces Lot era abrumado por la conducta de estos perversos y día a día, ¿sí?, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y especialmente a los que andan en pos de la carne, en lujurias inmundas y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos, arrogantes, que no temen cuando blasfeman a las glorias, es decir, a las potestades, donde los ángeles, mayores en fuerza y poder, no llevan ante el Señor acusación injuriosa contra ellos. ¿Ven? Ahora, para terminar, quienes deciden vivir piadosamente siempre serán recompensados por sus actos. Quienes deciden vivir piadosamente siempre serán recompensados por sus actos. Y sus oraciones y peticiones serán contestadas. Veamos el Salmo 34. Quiero terminar con el Salmo 34 y con el Salmo 37, verso 3 y verso 4. Estos son hermosas promesas para ustedes y para nosotros, para todos, si las queremos tomar. Salmo 34 primero, lo vamos a leer completo porque es maravilloso. O sea, es entendible todo. Salmo 34. Este Salmo 34 es un salmo de David. Bendeciré a Yahvé, es decir, a Dios, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo, dice David, y exaltemos a una su nombre. Dice, busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Está hablando de un justo, ¿no? Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved, Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Yahvé vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos, es decir, los leones, los cachorros de león, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida? ¿Quién es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela con denuedo. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria en la tierra. Lo leímos recién en los proverbios. Claman los justos y Yahvé los oye y los libra de todas las angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yahvé redimirá el alma de sus esclavos, no serán condenados cuantos en él confían. ¡Aleluya! No serán condenados cuantos en él confían.
Y vamos al 37, 3 y 4. Salmo 37, 3 y 4. Solamente estos dos versículos. Confiad en Yahvé y haz el bien, habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Deleítate asimismo en Yahvé y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Yahvé y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice el salmo, el proverbio que leímos recién? Lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá, pero el deseo de los justos les es concedido. Gloria a nuestro Dios. Viendo los resultados en las dos formas de vivir la vida, tenemos que tomar uno de los dos caminos, el de los justos o el de los malvados. Y termino con esto. El próximo proverbio muestra el resultado de cómo hemos vivido. Proverbios 10:25, y con este termino, porque no voy a dar una explicación amplia, porque es la contestación del proverbio anterior. Cual pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. El resultado del malo es una vida sin sentido que desaparece como el humo. El resultado del otro es una vida que trasciende las generaciones, que trasciende las generaciones. ¿Qué clase de persona crees ser? ¿Alguien que es borrada su memoria del mapa, o alguien que tiene una vida que trasciende las generaciones? ¿Qué quieres ser? Esa es una decisión que tenemos que tomar. Yo la he tomado. Quiero ser alguien que mi vida, el propósito de mi vida trascienda las generaciones, trascienda a otras generaciones. No quiero que mi memoria sea borrada o sea olvidada en mi muerte. Anhelo ser recordado por haber vivido una vida piadosa, una vida justa, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta aquí hemos llegado con este proverbio de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes, como lo ha sido para mí.